Hello, hello. Ya es martes, 8 p.m. Estamos en Conociendo la Verdad. Espero que se hayan acordado de que teníamos un compromiso. Ahora ni siquiera llego al laptop. Ahora voy a leer sus comentarios a través de un celular externo. Y bueno, vamos a esperar un poquito para ver cuántos se conectan. ¿Sale? ¿Qué tal su día de martes después de un puentecito largo, a gusto, vacaciones? Platíquenme dónde se fueron para romper el hielo. Yo no iba a salir a ningún lado y ayer mi papá nos invitó a comer a un lugar muy padre donde hay así como un lago y hay pescados y esto y aquello. Y resulta que se nos quedó la camioneta como 1000-8000 veces en el camino. Entonces de hacer una idita a comer 2-3 horas, se nos fue toda la tarde. Pero el pescado muy rico, estaba muy padre, un lugar campestre, con laguito, 3 meseras como para 100 personas y 2 cocineras nada más, pero a gusto. Pero bueno, el objetivo era pasar un momento en familia, la pasamos muy a gusto, fue un primo mío que quiero mucho, que se llama Javier, y estuvo padre. Y bueno, ni siquiera puedo ver si se están conectando, porque de hecho está súper lento el internet. No sé allá, de hecho. 2 personas aquí, miren, yo intento ver y ¿qué creen? No puedo verlos, ni siquiera está transmitiendo. Creo que debe de ser porque tengo como 4 aparatos en wifi al mismo tiempo. Miren, ya salió. Va muy atrasado, pero hola. A ver, allá mi apuntador, ¿quién se conectó? Mándenme saludos porque no sé quiénes son. Es que no puedo ver nada, estoy completamente trabada. Estoy hablando con el celular y la pared, en serio, en vivo. Salúdenme para saber quiénes son, porfa, porque no sé con quién estoy platicando. Esta cosa... Vamos a quitarle el wifi. A ver, creo que ya. No sé. Platíquenme mientras cómo les fue el fin de semana antes de que comencemos con esto de hoy. A ver, apuntador, asistente, amigo y hermano y demás en el alma. Tu celular está trabado, ayúdame. Ni siquiera se le quita el wifi. Se murió. Bueno, les recuerdo que la idea de hacer esto es aprender sobre la Biblia. Me mandaron algunas sugerencias de nombre, me mandaron Dios es verdad, conociendo las escrituras, conociendo acerca de Dios, bla, bla, bla. Entonces, juntando varias palabras, me gustó la hora de la verdad, me mandaron varios y llegamos a conociendo la verdad. Entonces, esta sección se llama Conociendo la verdad. Y es conocer, pues, la verdad de todo acerca de nuestra vida, de nuestra historia, de dónde venimos, el propósito que Dios tiene, cómo estar seguros de que Dios ha escrito esta palabra, cómo podemos confiar de que esto de verdad es inspirado por Dios y no por un hombre que se le ocurrió escribirlo. Y una vez que yo, basado en muchas otras cosas que van más allá de la fe, nada más, porque luego me dicen, es que es por fe y el ateo te va a alegar siempre que es por pura fe. No, vamos a documentar históricamente, como les dije alguna vez, culturalmente, que podemos confiar plenamente que la Biblia de verdad es la palabra de Dios. Y una vez que establezcamos eso, entonces vamos a comenzar a estudiar todo lo que aquí dentro dice, seguros de que podemos confiar en ella al 100%. ¿Sale? Saludos, prima Carmen, muchas gracias por conectarte, por leer. Un abrazo de regreso también. Luis Huerta, Carlos, un beso y un abrazo también, muchas gracias por estar viendo. Y bueno, pues vamos a comenzar con algo muy simple, como les decía la semana pasada. ¿Qué significa la palabra Biblia? Pues es bien sencillo, significa libros, viene del vocablo griego biblo, que significa libros. Y esto, pues, ¿qué es? Nada más y nada menos que un conjunto de varios libros que forman uno solo, ¿verdad? El singular de esta palabra hablaba también de cualquier clase, habla de cualquier clase de documento escrito, ¿no? En plural. Los griegos, de hecho, anteriormente le habían cambiado el nombre por Biblos, ¿sí? Esto es porque era una ciudad muy famosa en la que se fabricaban los papiros. ¿Qué es un papiro? Pues bueno, es un tipo de papel en el que se utilizaba muy anteriormente, en ese que era con esa tinta que vemos en las películas así, que
tenías que mojar en el tintero, ¿verdad? Y empezar a escribir todo, y pues se iba borrando con el paso del tiempo, si se mojaba se podía correr, no era tan confiable como una impresión que tenemos nosotros ahora. Sin embargo, era con lo primero que se hacía. Y fueron, pues, estos habitantes de aquí, de los griegos, fueron evolucionando en la escritura y fueron evolucionando en su forma de los vocablos, los tipos de palabras que existían, y inventaron un códice que era en forma de acordeón, o sea, ya se utilizaba esto. Entonces, acuérdense que el papiro se abría así. Entonces, los griegos inventaron este tipo como de acordeón, que es lo que ahora conocemos como esto, como un tipo libro. Y bueno, también, ¿qué podemos ver de historia? Bueno, sencillamente es que la Biblia nos va a hablar históricamente el contexto que se vivía en ese entonces cuando se escribió, de las personas que lo escribieron, qué estaban viviendo culturalmente, qué es lo que se estaba haciendo. Saludos, Iván, te mando un saludo también, gracias por conectarse. Y bueno, una de las cosas primordiales es que la Biblia ha perseverado por muchísimos años, ¿sí? Traigo aquí unos datos que te quiero contar que son bastante interesantes y que son de decir, híjole, no sabía todos estos datos de la Biblia. Por ejemplo, ¿sabías tú que la Biblia es el libro más robado en el mundo? Es el libro que más se roba. Pero chistosamente también es el libro menos leído. No entiendo para qué lo roban si no lo van a leer, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de la Biblia? Bueno, la Biblia, ¿sabes? Traigo tanta información que quiero empezar como con estos datos. La Biblia también es el libro que ha sido traducido más veces a más idiomas en el mundo, por encima de novelas, de Shakespeare, de todas estas cosas que, híjole, son tan famosas, y Romeo y Julieta y todo esto. La Biblia se ha traducido muchísimas veces más que todo este tipo de novelas o de libros que la gente conoce como famosos. ¿Qué más podemos decir de la Biblia? Es muy interesante, tiene variedad de autores, variedad de épocas en las que está escrito, variedad de condiciones sociales y políticas y variedad de culturas. También, esto te habla de que tiene un enriquecimiento muy grande en el que no puedes decir, no, pues sí, simplemente fue para ese grupo de personas o siempre ese tipo de personas eran los que lo tenían y como tenían esas creencias. No, son muchos autores que ni siquiera se conocieron entre sí, que vivieron en años diferentes, que vivían en diferentes partes, con diferentes pensamientos, con diferente educación. O sea, ni siquiera eran tipos de pensamientos similares, ni políticos, ni sociales, ni religiosos, ni de nada de esto. Es única en su continuidad y fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente. Fue a lo largo de más o menos lo que abarcarían 60 generaciones. Y estos autores más o menos son 40, ¿sí? Los que tienen algo que ver o que han escrito algo de la palabra de Dios. Y esto incluye reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, ¿sí? Eran todo tipo de esos pensamientos, los autores que han tenido algo que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés, pues podemos verlo como un líder político y que fue pues también adiestrado en las universidades de Egipto, ¿no? Él se creó con el faraón, con la familia del faraón y tenía todo un pensamiento y viene y está aquí en el Pentateuco con toda esta parte de aquí tan interesante que es el inicio de las escrituras. Entonces traía un intelecto y una formación académica de Egipto. Pedro, por el contrario, era un pescador. Entonces no vas a comparar la educación que tuvo Moisés con la de un pescador. Simplemente ya tenían unas culturas completamente diferentes, actividades completamente diferentes y épocas súper diferentes también. Amós era un pastor de ovejas, Josué fue un general, un militar, Nehemías fue un copero del rey, Daniel fue primer ministro, Lucas fue un médico, Salomón un rey, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo un rabino. En fin, podemos ver infinidad de culturas, de educación y sin embargo la palabra de Dios no se contradice, todos van al mismo objetivo, todos van bajo el mismo plano y la inspiración directa que Dios les da para escribir o hablar de su palabra. Entonces, esto ya de entrada nos habla de que la palabra de Dios es para cualquier tipo de pensamiento, para cualquier tipo de persona, no importa qué nivel económico tengas, no importa qué educación tengas, la palabra de Dios es para todos. Esto nos abre las puertas para darnos cuenta de su alcance, ¿sí? Ellos no
en su momento, esos autores cuando estaban escribiendo, ellos no sabían que estaban contribuyendo a esto, a lo que iba a ser algo tan sagrado por generaciones y que iba a quedar grabado para que todos nosotros del día de hoy pudiéramos tener acceso a ellos. Ellos simplemente estaban siendo obedientes y estaban escribiendo o relatando lo que habían vivido. ¿Sí? Fue también escrita en diferentes lugares. Fíjate, estos datos son muy interesantes, son muy padres. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto. Jeremías o Pablo escribieron pues desde celdas, desde la cárcel, ¿no? Daniel escribió una parte en el palacio y otra parte pues a lo mejor en la ladera de un cerro, por ahí, entre los leones. Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos y otros en medio de campañas militares o de situaciones de este tipo. Entonces, esto también nos hace ver que Dios nos habla en cualquier momento y en cualquier circunstancia y en donde estemos y en cualquier lugar. Entonces, es también padre saber que tuvo todos estos factores. O sea, la Biblia tiene tanta historia de saber desde dónde viene, quién la escribió, de qué manera, y fue en diferentes épocas también. Por ejemplo, la época en que David escribió fueron muchos tiempos de guerra, sí, había muchas batallas en ese entonces. Sin embargo, pues cuando llega Salomón ya es un poco más de tiempo de paz, ya está un poco más tranquila la cosa. Había estados de ánimo diferentes. Algunos autores te escriben gozosos, agradecidos. Otros autores te escriben en un tiempo de prueba, clamando a Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, en los salmos, en momentos de debilidad humana en la que buscaban a Dios mediante la oración y pedían porque Dios interviniera en alguna situación que estaba viviendo. También lo vemos histórico, relatando algo. Vemos a un Pablo desde la cárcel motivando a los creyentes a que a pesar de estar en una circunstancia difícil, se mantuvieran y confiaran en la palabra de Dios y en las promesas del Señor, a pesar de estar viviendo eso. A pesar de que él estaba pasando una circunstancia difícil, imagínate, estaba en la cárcel, pero él les decía, gócense. Gócense en la esperanza del Señor, la esperanza que es venidera. Una persona que es capaz de decirte eso cuando él está pasando una prueba, te habla de la convicción que Pablo tenía de que las promesas de Dios eran ciertas, de que lo que él había dicho, en lo que él había dicho había esperanza. Entonces, también fue escrita, una nota más, en 3 continentes, fíjate, fue escrita en Asia, en África y en Europa. Así que también tiene esa diversidad de haber sido escrita en estas diferentes partes. Fue escrita en 3 idiomas, ¿sí? El Antiguo Testamento, la primera forma en que fue escrita fue en hebreo, el primer idioma fue en hebreo, y otra parte también en arameo, ¿sí? De hecho, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 26 y 28, se le llama la lengua de Judá, y en Isaías 19, 18 recibe el nombre de la lengua de Canaán. El idioma arameo era llamado en aquel entonces la lengua franca. Esta lengua era del cercano oriente y era como del tiempo de Alejandro el Grande. Te estoy hablando del siglo más o menos 4 antes de Cristo, ¿sí? Y lo que es el Nuevo Testamento ya fue en griego. Entonces aquí había esta diversidad en el idioma también. Más adelante vamos a ver las traducciones, cómo fueron, por qué se dieron. Otra cosa que quería decirte es, yo por ejemplo vas a ver que aquí al lado tengo algunos libros que te pueden ayudar también cuando estemos estudiando a entender un poco más el contexto cultural de lo que está pasando. Por ejemplo, esta es pues nuestra Biblia normal, que es la que casi todo el mundo maneja, que es la Reina Valera de 1960. Y pues es la versión más conocida. Sin embargo, yo manejo lo que es una Biblia cronológica. Por ejemplo, más adelante vamos a ver esto que tiene que ver para que cuando alguien te diga, oye, ¿por qué esta Biblia está de esta manera o esta Biblia está de esta otra? Bueno, esta Biblia, la Reina Valera, normalmente tiene un acomodo que ya nos iremos aprendiendo, pero pues está el Pentateuco, luego vienen, perdón, pues Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, todo esto. Sin embargo, existe otra Biblia que es la cronológica. Es exactamente lo mismo, pero esta Biblia, la primera, se acomodó de acuerdo a cómo se creía que la lectura iba a ser más fácil. Por ejemplo, se pone el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, que pues es la creación, el momento en el que el pueblo de Israel pasa a ser esclavo, la liberación, lo que pasaron en el desierto por desobedecer, etc.
Y después de eso, por ejemplo, se acomoda en libros lo que se consideraba de profetas, lo que se consideraba históricos, lo que se consideraba de evangelio, etcétera, etcétera, más adelante en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia cronológica está acomodada de acuerdo a cómo históricamente fueron sucediendo. Por ejemplo, te explico, a lo mejor te estoy hablando en griego. Lo que pasa aquí con la Biblia de la Reina Valera es que vamos a suponer el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Por ejemplo, Crónicas, ¿qué es? Crónicas son las historias de las cosas que vivieron los reyes. Sin embargo, el libro de Reyes te habla de muchas historias paralelas, y lo que pasa aquí es que está Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y Primera de Samuel, Segunda de Samuel, ¿no? Y luego Crónicas, así. Y acá te pone al mismo tiempo Crónicas y Reyes, como iba pasando. Algo así es lo que quiero explicarte más o menos qué es la diferencia. Ahora, ¿qué más nos puede ayudar? Tengo, por ejemplo, estos dos libros. Esto es completamente historia bíblica y pues te habla de lo que fue pasando con los profetas, con la época de Jacob, la época de Abraham, desde la creación, todo, enfocado únicamente al cristianismo. Sin embargo, este otro libro que tengo acá, que está, te puedes dar cuenta, un poquito más extenso, se llama Historia del Cristianismo, pero este libro nos ayuda desde la era de los mártires hasta el día de hoy, cómo es que se formaron, por ejemplo, las religiones. ¿Cómo puedo estar segura que el cristianismo es la verdadera religión y no el islam, y no el budismo, y no sé, cualquier otra religión que quieras comentarme? ¿Cómo puedo estar segura de que esta es la verdadera y cómo no? ¿Cómo se formaron otras religiones? ¿En qué momento había tantas religiones? Y yo puedo decir, a ver, ¿por qué tú dices que esta sí y esta otra que no? Por ejemplo, hay un dato interesante que yo leyendo este libro aprendí. Resulta que muchas de las cosas que hoy en día conocemos simplemente fueron anécdotas que se convirtieron en ¿qué? En una tradición, y que de ahí se formó algo que ya se hizo, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor en tu casa todos los viernes se festeja una cena con tu abuelito, y eso tú se lo enseñas a tus hijos y tus hijos a tus hijos y tus hijos, hasta el momento que en aquel entonces, como las cosas no eran tan grandes y no había familias tan grandes o cosas tan grandes, una sociedad tan grande, todo el mundo se conocía, resulta que los viernes es el día oficial de la familia, porque una familia comenzó a hacerlo así. Entonces, aquí, por ejemplo, aprendí, había en Egipto un faraón que era muy fértil, Él, con cualquier concubina que se metía, con cualquier persona que se metía, salían embarazadas rápidamente. Entonces, cuando este faraón muere, como era muy fértil, se toma a él y se le entierra en el Nilo. Bueno, se entierra en el Nilo, en el río Nilo, se arroja, y empiezan a decir que como él estaba ahí, este río va a causar fertilidad, y las mujeres van y comienzan a bañarse en el río Nilo, y como algunas pues sí salen embarazadas, comienza a decirse que este faraón, que ya está muerto, se convierte en el dios de la fertilidad. Y esto se le enseña a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, y ahí comienza una generación que ya tiene el dios de la fertilidad, donde lo que tienes que hacer es bañarte en el Nilo, y el Nilo tiene poderes para hacerte fértil. De esta manera es un ejemplo del que se fueron creando varias ramas y varias historias y varias creencias de que había un dios de esto, un dios de aquello, pero fue de boca en boca pasado por las generaciones. Y esto es histórico, esto no tiene nada que ver con religión ni nada, está en la historia, puedes buscarlo en la historia de cada una de las religiones, cómo es que se dieron, quién fue el fundador. La única historia que ha estado ahí desde el inicio, el único Dios que ha estado ahí desde el inicio es el Dios de Israel, que es el Dios del que yo te estoy hablando, Jehová, ¿sí? Jehová, Dios Padre, Jesucristo en primera persona. Entonces, este es un contexto histórico en el que podemos comenzar a basarnos para darnos cuenta, yendo hacia atrás, investigando en historia, que esa no se puede borrar ni inventar, sino que ahí está de dónde surge cada una de las religiones y los fundadores, y ver que el único que no tiene inicio es Jehová, no es el Dios Padre, papá de Jesús, ¿sí? Entonces, comenzando por ahí, esa es una parte interesante. Y por último, algo que nos va a ayudar muchísimo, mira, este otro librotote, se llama Concordancia Strong. ¿Qué es esto? No es más que un diccionario que nos ayuda a estudiar la Biblia de una forma mucho más profunda, de una forma que nos va a asegurar que estamos dándole la correcta interpretación. Porque otra de las cosas que siempre se dice es que no, pues es que no la estás interpretando bien.
Por ejemplo, si tú no sabes hablar inglés y alguien te está hablando en inglés, tú acudes a un diccionario inglés-español, ¿cierto? Bueno, como te dije anteriormente, si la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento, este diccionario es hebreo-español, griego-español, con una investigación de lo que esas palabras quisieron decir en su momento. Hay palabras que no existen en todos los idiomas literales y no se puede hacer una traducción literal, exacta. Se hace lo más parecido. Por ejemplo, aquí nosotros en México no es lo mismo, como dice la canción de José José, porque amar y querer no es igual, no es lo mismo amar y querer para nosotros. Sin embargo, habrá idiomas en el que no existe una diferencia y amor es amor. Sin importar qué cantidad o qué sentido tú le quieras dar, simplemente es amor porque la palabra querer no existe. Eso es lo que pasó aquí. A la hora que la Biblia se traduce, en este caso en castellano, nuestro idioma, quizás amor no era lo mismo por cierta persona que por otra y para nosotros sería querer. Y este diccionario que acabo de enseñarte es el que nos ayuda a entender en qué sentido literal se dijo, con qué cantidad de amor, por ejemplo, se quiso decir eso. Y por último entra una parte, una ciencia que se llama homilética, que nos va a ayudar a de verdad entender lo que debemos de entender. ¿Qué es la homilética sino el estudio correcto de una escritura? De saber el contexto en el que algo está escrito. Y para eso tenemos que hacernos las preguntas, hermenéutica. Para eso debemos de hacernos las preguntas, homilética es otra cosa, que también lo vamos a ver, hermenéutica. Es hacernos las preguntas correctas de a quién se le escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, ¿sí? Y eso te ayuda a saber el contexto en el que estaban esas personas, quién lo escribió y en qué momento. ¿Qué estaba pasando para que alguien escribiera algo? ¿Por qué? Entonces, todo este tipo pues, material de apoyo nos ayudan a estar seguros de que estamos estudiando las escrituras de la manera correcta. Y a quitar todos esos tabús de si podemos confiar o no en la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte que la Biblia ha sobrevivido tantas cosas, tantas persecuciones. La Biblia ha tratado de ser desaparecida, no una. Miles de veces han tratado de terminar con ella y sin embargo ha sobrevivido y sobrevivido y sobrevivido. Ha llegado a ser escrita en los idiomas más raros que te puedas imaginar, de tribus, de islas, de lugares lejanos. Ha sido un libro inspirado que ha cambiado vidas a lo largo del año y lo que no me puede negar absolutamente nadie, porque ahí está en la historia y en cualquier libro, es que se escribe un antes y un después de Cristo. Cristo marca la vida de la historia del mundo entero. Hay un antes y un después de Cristo porque Cristo vino a hacer una diferencia. Y nadie más puede hacer eso. Yo nunca he oído que exista un antes y un después de Buda, un antes y un después de Mahoma. Es un antes y un después de Cristo. Entonces todo esto tiene un peso. La Biblia ha sido traducida en 1431 idiomas al menos, ¿sí? Y ha estado a disposición del 97% de la población del mundo. La Biblia tiene más de 240 idiomas y el Nuevo Testamento más de 320. Pero quiero decirte que aparte de esto, están en progreso cerca de 790 lenguajes adicionales, ¿sí? Lenguas que existen en lugares que no son tan comunes, pero que se necesita hacer la traducción de la palabra de Dios. Y según una información de las Naciones Unidas, fue publicado esto en el año de 1972. Déjame decirte que la Biblia mantiene su lugar como el libro más traducido del mundo. Y esto aventaja, como te decía al principio, a obras grandes de otro tipo de personas. Un dato interesante es que puedes leer la Biblia completa en aproximadamente 70 horas y 40 minutos. Si lo haces como se suele hacer una persona que está hablando desde el púlpito, así más o menos a esta velocidad que yo te estoy hablando, podrías leerla completa en 70 horas y 40 minutos. Si tú sacas una división de lo que es eso, vas a darte cuenta en cuántos días podrías terminarla y la verdad es bastante rápido. Ahora, una cosa es leerla y otra estudiarla a fondo como queremos hacerlo, así que, como dice mi mamá con su calmador, la vamos a llevar despacito para de verdad entender lo que estamos hablando. ¿Qué más necesitas saber? Bueno, el total de números de libros que la Biblia tiene son 66,
¿sí? Son 66 libros los que conforman la palabra de Dios. De estos, el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo 27, ¿sí? No es que sean el Testamento y el Nuevo Testamento, esto es un hilo completamente junto, que todo forma parte de lo mismo. La única diferencia fue el antes de Cristo y el después de Cristo, pero la historia y el propósito de Dios es el mismo, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sale? ¿Qué más te puedo decir? Fíjate que datos interesantes, por ejemplo, el salmo más largo que tiene la Biblia es el 119 con 150 versículos. El libro de Esther es el único libro de toda la Biblia que no menciona la palabra Dios, sin embargo es obvio que es un libro que nos habla de la fe, de la prudencia de una mujer y de la confianza que había de tener en ella y cómo Dios responde a su pueblo. Entonces, ¿qué más te puedo contar? Es un libro que te va a ayudar a dirigir tu vida cuando tengas temor, cuando tengas inseguridades, cuando tengas dudas, cuando tengas ganas de tener paz, cuando tengas ganas de confiar en Dios, cuando tengas ganas de saber que no estás solo en esta vida, cuando necesites tomar una decisión, cuando necesites sentirte fortalecido, cuando necesites recordar en quién estás confiando y quién te tiene de su mano. Es un libro que definitivamente va a sostenerte todo el tiempo, que te va a ayudar y que ha cambiado la vida de tantas personas al grado de que han dado la vida por ella. Gente ha sacrificado su vida porque tú y yo tengamos acceso hoy a esto y valdría la pena que su esfuerzo y su vida no haya sido dado en vano y nosotros nos entreguemos a leerla, a estudiarla y a conocer más de lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien me quiera preguntar algo en especial de esto que estamos hablando. Quiero contarte una historia que encontré por aquí que me gustó mucho, me llamó la atención. Mira, decía, hace más de 100 años, un chico que se llamaba William Ramsey era un joven erudito inglés, ¿sí? Él fue a Asia Menor y el único propósito que él tenía era el de probar que la historia que daba el libro de Lucas en el Evangelio de los Hechos no era correcta, que era una historia inexacta. Y sus profesores le dijeron con confianza que Lucas no podía estar en lo correcto, o sea, le aplaudían lo que él pensaba, que no estaba bien. Entonces él comenzó a excavar en las ruinas de Grecia y en Asia Menor, investigó términos antiguos, investigó límites, artículos, todo lo que podía para revelar que el escritor se había inventado esta historia, o sea que Lucas se había sacado de la manga todo lo que decía en el libro de Hechos en pocas palabras y que esto no era cierto y que no existía. Pero para su asombro descubrió que las escrituras del Nuevo Testamento eran exactas hasta en el más mínimo detalle y fue tan convincente toda la evidencia que este hombre encontró que ahora se ha convertido pues en uno de los más grandes clásicos en lo que a historia del Nuevo Testamento se refiere, donde él defiende ahora a capa y espada con lo que él pudo corroborar que es completamente confiable lo que el escritor Lucas había dicho acerca del libro de Hechos. Y él dice, no he encontrado nada en la ciencia o en la exploración espacial que me haya obligado a deshacerme de mi Biblia o a rechazar la idea de que es verdad o a mi Salvador Jesucristo en quien confío. La era de lo que he hecho y de este espacio son un factor en la profundización de mi vida espiritual. Ahora leo más la Biblia y recibo como verdad lo que en ella dice. Entonces, espero que podamos seguir confiando en esto. Esto simplemente fue darnos cuenta de que podemos confiar en la palabra de Dios y una vez que estamos seguros de por qué, pues cómo fue escrita y cómo podemos confiar en ella, entonces sí, a partir de la próxima semana comenzamos Génesis 1, vamos a comenzar con la creación, vamos a comenzar qué pasó con Adán y Eva, por qué estaban ahí, en qué consistía que debieran o no comer del árbol, toda la historia, vamos a comenzar de ceros. ¿Sí? Nos vamos a ir de Génesis a Apocalipsis, no sé cuánto tiempo nos vamos a llevar, pero yo espero que podamos seguir aprendiendo más y que estemos aquí cada martes. Si después se pone padre, nos vemos más seguido martes y jueves, no sé, vamos a ver qué onda,
pero yo espero que podamos seguir aprendiendo. Si alguien más está... Gracias, Carmen, qué bueno que te gustó, qué bueno que pudimos aprender algo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, con mucha confianza pueden preguntar, o si quieren nuevamente hablar de algún tema en específico, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que me regalaron unos minutitos de su atención. Sé que, como les dije el primer día, quizás no es un tema así que wow, les genere mucho interés, pero yo espero que poco a poco podamos ir aprendiendo y que les guste y que podamos sumergirnos más en este mundo de la palabra de Dios y de sus escrituras. Entonces, los espero el próximo martes a la misma hora y vamos a comenzar con la creación, con Génesis 1. Si puedes conseguirte una Biblia, hazlo. Vamos a irnos en orden, así que es tu primer libro y la primera hoja. No tienes que decir, híjole, no encuentro eso, ¿en dónde está? Nos vamos a ir en orden desde la primera paginita para que podamos irlo leyendo y veas que lo que estamos hablando de verdad está escrito ahí en tu Biblia. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, que Dios les bendiga, que pasen una linda noche y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en Conociendo la Verdad. Les mando un abrazo. Hasta luego.